Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida a esta entrevista organizada por Foro Jurídico, donde vamos a abordar un tema que pues me parece crucial para la vida institucional de nuestro país, que pues como dice el cartel, en principio hablaremos de la importancia y funciones de los tribunales colegiados de circuito, pero sobre todo pues escucharemos de primera mano a tres personas que no solamente se desempeñan actualmente como juzgadoras, sino que también pues son candidatas a magistraturas federales y que van a compartir con nosotras y con todos ustedes experiencias, reflexiones. La idea de esta entrevista es desde luego que cada una de estas personas tengan intervenciones pues digamos equitativas en cuanto a tiempo y pues de alguna manera pues espero no tener que interrumpir a nadie a media exposición. Y al final, si nos da tiempo, pues abriremos un muy breve espacio para preguntas del público en general, ¿no? Esta tarde nos acompañan la jueza Laura Gabriela Serrano de la Cruz, quien, pues como se dice actualmente, ejerce precisamente el cargo de jueza de distrito en el estado de Guerrero y es candidata a magistrada de un tribunal colegiado civil en la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida y la verdad es que las presentaciones las haré lo más breves precisamente para poder tener oportunidad de escuchar sus importantísimas reflexiones justamente de cara a lo que nos espera pues el próximo 1 de junio, que es esta elección judicial extraordinaria en nuestro país. También nos acompaña y en breve se sumarán en este espacio el juez Andrés Muñoz Ochoa, quien actualmente se desempeña como juzgador de distrito en el sistema acusatorio en el estado de Zacatecas. Y pues el día de hoy además nos acompaña como candidato a magistrado de un tribunal colegiado penal también aquí en la Ciudad de México. Y además nos acompaña el magistrado Neófito López Ramos, a quien saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues el magistrado Neófito López Ramos es magistrado en el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativas en el estado de Morelos y además actualmente es candidato a magistrado de circuito en materia penal y administrativa también en el estado de Morelos. Entonces, pues la idea de esto es tener una charla que nos permita, pues a quienes estamos aquí, escuchar de primera mano, ¿no? Desde luego, eh, pues como les decía yo, pues es un poco entender no nomás la importancia, sino las funciones de los tribunales colegiados de circuito. A veces seguramente hemos escuchado que de cara a la elección, pues hay muchas personas que dicen, ¿por qué acudir a votar? ¿Qué relevancia tiene en mi vida cotidiana? Pues la función que, pues realiza cotidianamente un magistrado, una magistrada de circuito. Y bueno, pues la verdad es que en esta primera ronda, toda vez que aquí nos acompaña pues Laura Gabriela Serrano de la Cruz, me gustaría que si sin duda pues empezáramos contigo, me gustaría que quizá te presentes un poco tu vida de juzgadora brevemente, ¿no? En unos minutos y sobre todo que si puedes incluirnos cuál es la motivación o cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a postularte para un cargo de elección eh, popular en la elección judicial en esta sesión extraordinaria del 1 de junio del 2025. Un cargo que además, bueno, pues sí, tú eres una persona juzgadora, pero que desde luego pues estás contendiendo para una magistratura de circuito. Entonces, pues si quieres, adelante, Gaby. Muchas gracias por la presentación, por el espacio que nos brinda Foro Jurídico. Lo agradezco mucho, doctora. Y bueno, pues me presento, sí. Yo soy jueza de distrito. Mi nombre es Laura Gabriela Serrano de la Cruz. Y pues yo les platico que desde siempre me ha apasionado defender a la gente. Me acuerdo que desde chiquita, pues yo veía que molestaban unas niñas más grandes a mi prima y de inmediato me metí a defenderla. Entonces, de manera natural, pues eso me lleva a estudiar derecho y encontrar mi trinchera en los juzgados federales y ahí llevo 20 años defendiendo los derechos de las personas. Esta experiencia de 20 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, pues también me ha permitido conocer desde meritoria, porque yo ingresé como meritoria sin recibir un salario, solo con la intención de pues adquirir las habilidades para ser oficial, que es el primer cargo de la carrera judicial. Posteriormente fui
oficial, logré ser oficial, me dieron mi base, después subí actuaria, fui también secretaria particular de un juez, o sea, conocí el área administrativa también, fui oficial CISE, que es el sistema que almacena toda la información de los juzgados y tribunales, también fui oficial CISE. Después fui secretaria, todo esto pues accediendo a través de los cursos que generan cédulas y que nos permiten ir escalando en la carrera. Y también fui secretaria de tribunal colegiado para finalmente, pues, a través de un concurso de oposición contra 764 mujeres, quedé como jueza de distrito. Entonces, pues, esta experiencia me interesa seguir sirviendo a México para poder defender los derechos, pues es como les decía, lo que me apasiona. Y pues como los superhéroes usan escudos y espadas, pues las personas juzgadoras usamos libros, leyes, jurisprudencias, teoría. Entonces, a través de este pues andar, hice mi licenciatura en Derecho, actualmente estoy estudiando una maestría para poderme seguir preparando. Tengo 2 especialidades, 5 diplomados, he hecho más de 30 cursos, he tomado conferencias, he impartido conferencias y actualmente pues también soy maestra en la Escuela Federal de Formación Judicial. Eh, Muchísimas gracias, pues Gabriela. Pues quizá con esta primera presentación ya tenemos aquí tanto a Andrés como al magistrado Neófito, entonces quizá empezar con el magistrado. Bienvenidos sean ambos, ya los presenté para poder iniciar esta charla y que tengan mucho más tiempo. Y la primera pregunta, que es pues básicamente igual para las y los tres, es ¿cuáles son estas motivaciones que tuvieron cada uno de ustedes para postularse como candidatos al integrar una magistratura, ¿no? Un tribunal colegiado de circuito? ¿Qué los motivó para presentar su candidatura para integrar un tribunal colegiado en este nuevo proceso de elección judicial? Y pues si acaso, ¿qué visión de la impartición de justicia buscan ustedes aportar desde esa posición? Me gustaría empezar con el magistrado Neófito López Ramos. Magistrado, no sé si tiene abierto el micrófono. Bueno, creo que sí nos ve, pero no sé si nos escucha. sí, Si no, igual y puede empezar Andrés. Andrés, tú sí escuchaste la pregunta y mientras le mando un mensaje al magistrado. Sí, muchas gracias, maestra Claudia, por el espacio. Una disculpa por la tardanza. Tuve ahí unos problemas con el módem, pero ya reiniciándolo todo funcionó bien. ¿Qué es lo que pasa ahorita con esta democratización del Poder Judicial que hemos escuchado tanto? Es justamente pues el cambio en la forma en la que se van a acceder a estos cargos de alto mando, como son jueces, juezas de distrito, magistradas y magistrados de circuito. ¿Cuál sería nuestra motivación? Principalmente la mía en lo particular es que continuamos con la estructura de la carrera judicial. Inicié desde oficial administrativo, posteriormente actuario, secretario en diversos órganos en todo el país, no nomás en la Ciudad de México. Actualmente soy juez de distrito en el sistema acusatorio en el estado de Zacatecas, pero yo aprendí a través de la carrera judicial, a través de estos exámenes de oposición en los que ibas resultando vencedor y posteriormente obtenías alguna oportunidad de trabajo y justamente ibas logrando pues ir avanzando en este escalafón. Considero que al día de hoy no se debe de perder la forma en la que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación nos hemos especializado en la impartición de justicia. No es lo mismo que un abogado que se ha dedicado toda la vida al litigio, vamos a poner de ejemplo ahorita al INE, a diferentes instituciones como sería el Servicio Exterior Mexicano, que ya requiere demasiada especialización al día de hoy. Pasa lo mismo en los juzgados, en los tribunales, en los centros de justicia. Incluso creo que podríamos ir avanzando en ir especializando los jueces
que conocen de todas las materias en diferentes estados de la República, porque no todos no todos somos todólogos en todas las materias. Entre más dominemos una materia, el servicio de impartición de justicia se irá mejorando, y esa sería mi motivación, justamente el seguir aportando mi granito de arena para que tengamos un México más justo, y en el que las personas que lleguen a pedir justicia a los juzgados, tribunales, a los centros de justicia, pues tengan un servicio no solo profesional, sino también de excelencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que ya funciona el audio del magistrado Neófito López Ramos. Entonces le voy a formular la misma pregunta que a ti, Andrés, y que a ti, Gabriela, que es justamente esta razón que los motiva para presentar su candidatura para integrar un tribunal colegiado en este nuevo proceso de elección judicial, y sobre todo qué visión de la impartición de justicia pues busca el magistrado pues aportar desde esa posición específica, que bueno, pues actualmente también ya es magistrado. Y bueno, básicamente es como un cambio, más bien no es un cambio, es permanencia, ¿no? Entonces creo que esa es una visión también interesante porque pues ustedes de los candidatos que aparecerá como en funciones en la verdad. Gracias. Muchas gracias. Tuve problemas con la conexión, pero ¿sí me escuchan? Sí, No sé, ¿sí me escuchan? sí, sí se escucha, aunque se escucha el ruido, pero sí lo escuchamos, así que no hay problema. Sí, estoy en un restaurante, ¿no? Estuve en campaña aquí en Cuernavaca, no pude regresar a mi casa y aquí me agarró la conexión. Así es de que estamos con un ambiente aquí de Sambor, si no le hacemos publicidad. Adelante. Realmente este proceso de designación a través del voto ya se experimentó en Bolivia. Uno de los riesgos de este método es que la votación no sea tan copiosa, tan como se debe esperar de una participación importante. Me parece que estamos en la necesidad de que la ciudadanía participe, ¿sí? Y que conozca a sus candidatos. Escuché que la señora jueza y el señor juez pues tienen una carrera importante en el Poder Judicial. Yo por mi edad, bueno, pues tengo ya muchos años en esto, un poco más de 40 años de servicios, 25 años como magistrado, y he visto transcurrir las diferentes formas de designación. La primera antes de 1994, a finales, que era a través de la designación directa por parte de ministros. En 1995, con el Consejo de la Judicatura Federal, el concurso de oposición fue designado a través del primer concurso de oposición. Y finalmente, esta nueva forma de designación, el estar aquí como candidato implica refrendar una postura, un cargo, porque me parece que la experiencia puede combinarse con la juventud, con la nueva perspectiva que puedan traer quienes sean designados. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, es bien importante, me gusta además esta visión, ¿no? Efectivamente, cuando los tres, y creo que teniendo en consideración que los tres han sido parte del Poder Judicial, ¿no? Me gustaría que nos cuenten básicamente, pues, de su trayectoria, ¿no? ¿Qué aspectos de esta trayectoria, de su experiencia consideran, desde luego, que los hacen no solo idóneos para el cargo al que aspiran, sino qué pueden aportar en este momento, en esta coyuntura, desde la perspectiva además del ejercicio de la profesión y del compromiso, pues, con la defensa, como decían hace unos instantes, de los derechos humanos de todas las personas? Si quieren, en esta ronda empezamos contigo, Andrés. Gracias, maestra.
Pues, como venía diciendo anteriormente, el servicio profesional que tiene el Poder Judicial de la Federación a través de la carrera judicial se ha ido especializando. En lo particular, yo me he especializado en la materia penal. Puedes preguntarme cualquier cosa de penal, pero de otras materias, la verdad es que tengo algún conocimiento muy relativo porque ya tengo muchos años en órganos especializados en la materia. Comentaba que al día de hoy soy juez especializado en el sistema acusatorio y anterior a ello fui secretario en un juzgado en el juzgado noveno de amparo penal en la Ciudad de México. ¿Cuál sería mi aportación desde mi área? Justamente materializar esta reforma que se hizo al artículo 17 de la Constitución de hablar de una justicia sin formalismos, donde los juzgadores le entraran al fondo. Pocas veces se ha visto que se aplique en la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en el sistema acusatorio los jueces de oralidad como tu servidor vivimos al día las audiencias, tenemos ahí al Ministerio Público, a la asesoría jurídica, a veces cuando intervienen otras partes como Defensa Nacional y demás. Y también tienes a los abogados públicos o privados y a las personas procesadas y hay que ir resolviendo para emitir, por ejemplo, una resolución de auto de vinculación al proceso. El Nacional de Procedimientos Penales te marca que tienes 2 horas. Para emitir, por ejemplo, un fallo en un juicio, la deliberación no puede exceder de las 24 horas. Y muchas veces hemos visto criterios de tribunales colegiados, y no siempre por unanimidad, a veces incluso por mayoría, donde reponen los procedimientos y la perspectiva que se tiene desde un tribunal colegiado, que es órgano terminal y que pudiera entrarle al fondo del asunto, no se ve materializada porque reponen los asuntos y eso le cuesta no solo al Estado, le cuesta a las partes, es el recurso humano que se gasta. Entonces, mi aportación sería esa, justamente aportar en la medida de lo posible para que evitar este tipo de amparos donde hubiera reposiciones. Evidentemente habría que valorar cada caso en concreto donde hubiera una violación y si esa violación va a trascender necesariamente al resultado del fallo o independientemente de esa violación el resultado va a ser exactamente el mismo. Justo ayer comentaba con un grupo de compañeros de mi generación, jueces especializados en la materia, respecto de concesiones, no solo incluso de amparo, sino también de suspensiones, donde a veces el juzgador que no ha sido especializado en la materia y que trabaja con el amparo, pero también con el sistema acusatorio, pues no es tan específico en el tipo de efectos que debe de aplicar el juez de control al momento de abrir una audiencia y de cómo respetar a veces la concesión o la suspensión. Entonces, esa sería mi aportación, que conozco el sistema acusatorio de fondo, pero además tengo la especialización desde que era secretario en el amparo y es donde justamente al día de hoy creo que no hemos logrado que esté esta compatibilidad entre el sistema acusatorio y el amparo que todavía se maneja por escrito y que incluso hace que se desfasen los mismos procesos penales. El Código Nacional marca que cada persona, si la pena supera los 2 años de prisión, debe tener su juicio en menos de un año. El detalle es que el juicio de amparo, y según datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia del año pasado, el juicio de amparo ya con su revisión puede tardar entre 1 año y medio y 2 en resolverse. Eso provoca justamente que ya tengamos un desfase en el proceso ordinario con la misma tramitación del juicio de amparo. Si a eso le sumamos el rezago que ha provocado justamente esta incompatibilidad entre los dos sistemas, tenemos que los tribunales de enjuiciamiento están tardando en resolver los juicios aproximadamente 820 días. Y eso es justamente uno de los motivos que justificó esta reforma, que la gente siente que no tiene expedito este derecho de acceso y de impartición pronta y expedita que consagra el 17 constitucional. Esa sería mi primera de las aportaciones para la construcción y consolidación de esta reforma judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me parece que esta respuesta es justamente de los ejemplos que requiere la ciudadanía conocer. ¿Por qué alguien con tu trayectoria, con la experiencia que tienen ustedes tres de la carrera judicial, de la formación,
pueden no estar haciendo promesas que no tienen sentido, sino efectivamente identificar dónde están esas áreas de oportunidad que la ciudadanía ha percibido como esta distancia entre la impartición de justicia y, bueno, pues evidentemente en tu caso con la experiencia desde la materia penal. Adelante, magistrado López. El micrófono está cerrado. Ya. Gracias. Muy interesante la aportación del señor juez. Y bueno, como magistrado en funciones y en esta problemática de hacer menos dilatados los juicios, creo que se debe tomar en cuenta que un órgano colegiado funciona de manera distinta a un juzgado de distrito. En el juzgado de distrito, el titular tiene toda la facultad y su responsabilidad es única. Sus decisiones son unipersonales. En cambio, en un colegiado estamos 3 magistrados, un presidente que lleva el trámite, que tiene que determinar la admisión y poner en estado de resolución los asuntos, que implica turnar un magistrado. Y este magistrado tiene que elaborar un proyecto a través de sus secretarios, hacer una lista, presentarlo para la sesión después de 3 días hábiles entre la lista y la fecha de la sesión. Y humanamente hay un límite para estos asuntos. Algunos tribunales, algunos magistrados tienen 4 secretarios, otros tenemos 5 secretarios, pero al final del camino lo que tenemos que advertir es que los rezagos que existen en este momento en los demás colegiados de circuito no son responsabilidad únicamente de los titulares. Los titulares tenemos un equipo de trabajo y el solo cambio de titular no garantiza necesariamente que los asuntos vayan a resolverse con la premura que marca el artículo 17 constitucional. Yo tengo 5 meses en el estado de Morelos y recibí una ponencia con un rezago de años del año de 2023, más de 200 asuntos, donde la complejidad de los amparos directos penales no son poca cosa. De manera que es muy bueno pensar que con esta reforma vamos a traer y se van a designar gente muy preparada, con muchos deseos y toda la preparación para poder abatir el rezago. Sin embargo, me parece que hay que tomar en cuenta la existencia real de los asuntos, la existencia real de un equipo de trabajo que no necesariamente a veces es el idóneo. El hecho de que un secretario tenga muchos años de secretario no significa que esté capacitado. Y bueno, cada magistrado tiene una responsabilidad. Me parece que una de las soluciones para batir el rezago es crear más tribunales y desde luego mayor capacitación para el equipo de trabajo. Muchas gracias, señor magistrado. Es muy interesante ya el tema técnico jurídico. Entiendo que puede haber tribunales colegiados y compañeros magistrados que buscan deshacerse de los asuntos con una violación procesal que no necesariamente trasciende el resultado de la resolución. Ya el artículo 189 de la Ley de Amparo y el artículo 17 constitucional nos obligan a resolver prescindiendo de formalismos procesales y privilegiando el fondo del asunto. Y sí es una cuestión personalísima de sensibilidad y de cada caso concreto el poder establecer si una violación procesal efectivamente va a trascender o no. Entiendo la postura del señor juez como toda responsabilidad
responsable que se ve sujeta al escrutinio del juicio de amparo, pero creo que sí es una cuestión de caso por caso. No podemos aventurar que de manera general vamos a poder sustituirnos en la valoración de pruebas, por ejemplo, o en la desahogo de diligencias que necesariamente tienen que volver a llevarse a cabo. Creo que es cada caso por caso, ¿sí? No podemos dar una receta general, precisamente esa es la virtud de los juzgadores, jueces o magistrados, que cada caso concreto se puede confeccionar como un sastre, un traje a la medida. Gracias, magistrado. Adelante, Gabriela. Tu micro. Gracias, sí. Bueno, pues contestando a la pregunta, creo que lo que puedo aportar es mi experiencia resolviendo casos. Esto va generando una sensibilidad que no se adquiere de la noche a la mañana. Es necesario irlo haciendo día con día, semana con semana, año con año, guardia con guardia, asunto difícil con asunto difícil, perspectiva de género con perspectiva de género. O sea, no es algo que se va a aprender en un poco tiempo. Es algo que nosotros, por eso está fundado nuestra experiencia y nuestros logros en la carrera judicial, porque se va adquiriendo de poco en poco. Y como bien lo dice el magistrado, pues los magistrados pues tienen que ver otra perspectiva, otras cuestiones, y por acá los jueces también estamos viendo que nos reponen el procedimiento y que algunos magistrados no justifican por qué trasciende a la resolución y nada más retrasa el procedimiento. Entonces, es algo que se va adquiriendo con la experiencia de los asuntos que llegan, que van, que se resuelven, que se revisan. Entonces, pues es muy importante para las personas que van a hacer el voto, que van a ejercer su derecho a votar, que piensen bien esta situación de poder votar por alguien que carece de experiencia. Es mejor votar por quienes tenemos una carrera honesta, transparente y que además estamos en funciones y que sabemos cómo va resolviéndose y estamos adquiriendo esta experiencia. Pero bueno, yo además quiero, atendiendo también a la pregunta, decir que mis propuestas van en demostrar y proponer que la calidad y la calidez dentro de los órganos jurisdiccionales también es posible. Calidad, pues a través del conocimiento, de la preparación, como lo dicen mis compañeros ahorita en el foro, pero también la calidez es muy importante. Hay que esmerarnos en que todas las personas justiciables, los usuarios de este sistema de justicia, sean debidamente atendidos, que se vayan contentos, que se vayan satisfechos. Debemos procurar los jueces imponer este tipo de ideales en el personal. Justamente hay muchos compañeros que ya tienen muchos años haciendo lo mismo y ya pierden la sensibilidad de atender al público y de verificar estas situaciones que pueden ejercerse, por ejemplo, acciones afirmativas o una atención con perspectiva de género si se trata de una mujer, de una niña que viene a un caso difícil. Entonces, estas cuestiones debemos los juzgadores acercar la justicia, porque bueno, entiendo es la demanda más importante de la sociedad, que la justicia está lejana, que nosotros los juzgadores estamos lejanos. Entonces, a través de este ejercicio de elección, pues vamos a permitirnos acercarnos a la gente y desde luego que yo también estaría en la posición pues de cumplir la norma, la Constitución Federal que nos dice que hay que preferir el estudio del fondo que las violaciones procesales, desde luego, como bien lo dice el magistrado Neófito, sin sustituirnos a las autoridades, o sea, hasta donde podamos, ¿no? Meternos para que los asuntos se resuelvan, pues al final
creo que nosotros sabemos que cada asunto es una vida, que estamos trastocando las vidas de las personas con cada sentencia que emitimos. Muchas gracias, Gabriela. Me gusta la respuesta justamente porque creo que esto es lo que estamos cuestionando, ¿no? Como que de repente hemos, pues sí, resistido y creo que todos suscribimos la importancia, la necesidad de que la experiencia, la trayectoria, la capacitación técnica sea lo que prevalezca en este pues, proceso y pues personas como ustedes que además pues han decidido desde luego enfrentarse y postularse en esta elección inédita pues la verdad es que es muy importante también como lo tratan de poner en lenguaje sencillo, llano, para acercar la justicia a la gente, porque esto es parte del reclamo, ¿no? ¿Cómo perciben, no? Quizá me gustaría como que para cerrar las ideas de lo que nos han venido diciendo, ¿cómo perciben ustedes desde el ejercicio de su profesión, con la amplísima trayectoria que tienen al interior del Poder Judicial, pues este inédito proceso de elección judicial por voto ciudadano, ¿no? Sabemos lo que se ha dicho y las justificaciones, pero más allá de eso, esto es un tema de percepción personal. ¿Qué fortalezas y qué riesgos, si es que los ven en este mecanismo, para ustedes como personas juzgadoras, para el Poder Judicial que conocen desde sus entrañas y para la ciudadanía? Porque, bueno, desde luego el primer reto es que la ciudadanía entienda la importancia de este proceso y conozca a sus personas candidatas, ¿no? Si quieres, empezamos con el magistrado López. Después seguiríamos contigo, Gabriela, y cerraríamos contigo, Andrés. 5 minutos, adelante. Muchas gracias, Claudia. Creo que las fortalezas de esta forma de designación radican en que la ciudadanía conozca los perfiles. Y esto es complicado porque solamente a través de estos ejercicios, como los que estamos haciendo, los ciudadanos pueden conocernos, escucharnos, porque de otro modo tendrían que acceder al sitio del INE y encontrarse con cientos de trayectorias escritas, pero eso implica que el ciudadano dedique tiempo a esto. Y creo que esa es la debilidad, el que el ciudadano no tenga acceso fácil a conocer los perfiles de los candidatos. Nos estamos ateniendo a las redes sociales, a este tipo de ejercicios y a que nos conozcan en las calles. Por otro lado, me parece muy importante que lleguen personas con perspectivas de renovación y preparadas. Creo que se necesita esa interacción de las visiones de los jóvenes con la experiencia. Sí. Finalmente, los que ya tenemos en este oficio, yo tengo 25 años como magistrado, 3 años como juez de distrito, he sido ponente en más de 1000 tesis y creo que este ejercicio nos va a permitir precisamente que llegue sangre joven, que lleguen personas preparadas y eso es lo que debe ganar. México debe ganar con este ejercicio. Muchísimas gracias. Ese mensaje me gusta, ¿no? México debe ganar con este ejercicio. Adelante, Gabriela. Tu micro. Gracias. Pues bueno, los riesgos que yo veo en la votación de jueces, magistrados, ministros, pues es que se vote por el que sea más famoso y no por el que tenga las capacidades técnicas o sea el más idóneo. Creo que el ejemplo más claro de esto es que cuando uno tiene un problema médico, pues elige ir con quien ha hecho varias operaciones, suponiendo que el problema es del corazón.
Entonces tú vas a ir con el mejor cardiólogo, el que ya ha hecho esas operaciones varias veces. Y no vas a ir con el más famoso, porque está en riesgo tu vida. Lo mismo pasa aquí. Es importante que los jueces, magistrados y ministros pues sean estas personas que se han dedicado a hacer las sentencias, a hacer justicia, que tengan vocación, como dice el magistrado neófito, que se desarrolle esta sensibilidad. Pero bueno, desde luego que existen fortalezas. Siempre hay que ver por el bien de México y el hecho de que la ciudadanía conozca a sus jueces, a sus magistrados, pues va a permitir que se sientan más cercanos, que sepan qué hacemos, que sepan para qué sirven los juzgados, los tribunales y se sientan con mayor confianza para acceder a ellos, para poder pedir hablar con el titular y exponer sus casos, para que le digan al propio abogado litigante, oye, no, a ver, yo quiero conocer al juez, ¿cómo es posible que me esté resolviendo así? Yo no entiendo, a ver, explícame bien, porque fíjate que yo vi una conferencia, vi un TikTok, vi un programa en donde el juez explicaba que mis derechos, entonces esto también nos lleva a que la gente conozca que los jueces federales, los magistrados federales nos dedicamos a proteger los derechos de las personas. Esa es como una premisa fundamental en todos nosotros y yo creo que esto va a llevar a la ciudadanía en buena medida a conocer sus derechos y a hacerlos efectivos y a nosotros a acercarnos a la gente para poderles explicar cuáles son sus derechos. Entonces, esas son las fortalezas y también creo que lo importante es que México gane. Muchísimas gracias. Adelante, Andrés. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, maestra Claudia. Pues aquí yo creo que lo primero que hay que preguntarnos es realmente qué porcentaje de la población conoce los juzgados, conoce los tribunales, conoce los centros de justicia. Yo creo que podríamos hablar de menos del 10% de la población que ha tenido algún tipo de problema, porque tienes que tener un problema justamente para ir a un órgano jurisdiccional. En lo particular, en mi materia, las audiencias son públicas y de verdad la gente no va a las audiencias públicas. Nadie se despierta a las 7, 8 de la mañana y decir, hoy le voy a dedicar 2 horas de mi tiempo y me voy a ir a ver una audiencia al centro de justicia. A menos de que sean estudiantes de derecho y que los lleven en algún tipo de clínica penal procesal. Entonces, sí vemos el primer reto que se tiene en este tipo de implementación de la reforma es que conozcan a sus juzgadores. Si ya teniendo audiencias públicas la gente no iba, como una persona juzgadora o alguien que intenta ser persona juzgadora, en 2 meses se va a hacer conocer en una población entre 600,000 y 800,000 habitantes. A mi consideración es prácticamente imposible. Pero bueno, trabajando con esa cuestión, al día de hoy yo me puedo quedar con el tema de que las personas justiciables que entran a mis audiencias y que están bajo mi jurisdicción en ese momento, y también a veces los familiares que los acompañan, entiendan mis resoluciones, entiendan por qué sí o por qué no. Les pongo un ejemplo y un caso que me llamó mucho la atención que acabo de tener ahí en Zacatecas. Son 9 personas procesadas. El asunto se judicializó en el 2020. Desde diciembre del 2020 tienen prisión preventiva oficiosa. El asunto durmió el sueño de los justos porque tramitaron un juicio de amparo. El juicio de amparo se concedió para que se desahogaran los protocolos de Estambul. Yo no sé quién o de qué forma se materializó ese desahogo del protocolo de Estambul en la causa penal, cuando el juzgador del sistema acusatorio no puede tener acceso a ningún tipo de registro de investigación o tipo de prueba formalizada, porque el juzgador del sistema acusatorio, a través de las partes, de los testigos, de los ejercicios de contradicción y de igualdad, es como se va enterando o se va formalizando la prueba como tal y en juicio. Pero bueno, 2 años para que se desahogara ese juicio de amparo, bueno, para que se diera cumplimiento y que se desahogaran los protocolos de Estambul en la causa penal. Bueno, ya está.
Les ordeno a la administración para que para que señalen audiencia intermedia y me dicen, oiga, es que va a tardar más o menos un mes porque ya de los 9, 7 de los justiciables están en diferentes eferesos de toda la República y hay que coordinar las salas de videograbaciones de todos esos eferesos. Total, se hizo la logística. Me comentaba ahí mi asistente que todavía existía una suspensión de amparo, pero únicamente por una justiciable que estaba impugnando una solicitud de sobreseimiento del proceso que le fue negada. Y le dije, eso no es impedimento, vamos a llevar esa audiencia intermedia y les expliqué a todos conectados en un momento como estos, todos en diferentes eferesos, les di el estado procesal de su causa penal, les dije que lamentablemente ya se les habían violado bastantes derechos y que iba a tratar de rescatar lo que fuera posible. Llevaban 4 años, 6 meses de prisión preventiva estas personas y apenas están en la etapa intermedia. Separé el proceso de la persona restante que todavía tiene su suspensión y les dije, vamos a trabajar sobre lo que hay con la renuencia de la parte defensora y también del Ministerio Público de que es que no venimos preparados para este momento. Bueno, pero es que atendiendo al principio de concentración, vamos a aprovechar este momento para desahogarles todo lo que necesitan estas personas y que mínimo avancen a la etapa de juicio. Les di tiempo para que se prepararan. Nos tardamos, yo creo que se llevó en 2 momentos diferentes porque no me pudieron conectar a las 2 personas restantes en la mañana, fue en la tarde la de ellos. Llevamos toda la materia de la audiencia intermedia y sí les indiqué, vamos a dejar pendiente el dictado del auto de apertura a juicio, porque tan se le violaron varios de sus derechos que ahorita si ustedes quisieran acceder al procedimiento abreviado que les están ofreciendo 8 años, ya alcanzarían la libertad condicionada si cumplen los demás requisitos. Imagínate llegar a ese punto en el que ellos dicen, oye, es que yo sí me quiero defender porque en el proceso del fuero común que deriva de los mismos hechos por esta causa penal, ya me absolvieron. Sí, oye, pero es que también y les digo, te explico todos tus derechos y te explico todas las posibilidades que brinda el sistema acusatorio. La forma en la que ustedes determinen cómo ejercer estos derechos, lamentablemente solo les afecta a esas personas justiciables y de manera indirecta a sus familias. Ese día logramos avanzar en esa parte del asunto, le expliqué a la otra persona que su proceso iba a estar separado, que si llegara a empatarse, ya en la etapa de juicio correspondiente se podría solicitar la acumulación de esos autos de apertura mediante acuerdo de la administración, es de mero trámite. Ahora, pongo esto en contexto. Si esto le pasa a personas juzgadoras con experiencia y que puede incidir de manera negativa en el proceso penal de una persona, ahora imagínate que llegue alguien que desconozca a fondo la materia que va a tratar. La materia penal, como todas, tiene su relevancia, pero la penal tiene el punto fino de que se trabaja con la libertad de las personas. Entonces hay que tener especial cuidado en la forma en la que se lleva el proceso penal porque podemos, reitero, no de manera, no de que se quisiera provocar un daño, pero sí retrasar mucho la impartición de justicia y pues afecta a las personas. Ese día estos justiciables se le iluminaron los ojos, la verdad, porque nadie les había explicado en qué estaba su causa penal. Totalmente vivían en el desconocimiento. Ahorita sigo esperando que se coordine la administración para la siguiente audiencia en la que si alguien opta por el procedimiento abreviado, pues se lleva el abreviado y los que quieran defenderse en juicio, pues se vayan a juicio, pero ya avanzamos esta parte del proceso, que todavía restaría un resultado absolutorio, condenatorio, que apelaran, amparo directo y demás. Entonces, ese es mi punto de vista respecto de cómo va a tener estos altibajos esta implementación de la reforma judicial. Muchas gracias, maestra Claudia. No, gracias a ustedes. Pues miren, creo que lo que me gustaría escuchar y a quienes nos acompañan, pues ahora sí que es como una especie de mensaje de parte de cada uno de ustedes y a mí me gustaría que fuera como un poco un mensaje breve en por qué la ciudadanía, por qué debe confiar no solamente en ustedes como personas juzgadoras, sino en ustedes que han aceptado el reto de presentarse como candidatos, ¿no?
candidatas a estos cargos de elección judicial y cuál es, digamos, no solo confiar en ustedes como personas candidatas, sino con su compromiso con la justicia. ¿Qué mensaje le mandan de cara a la ciudadanía? Ahora sí que estamos en este momento, en estos días de campaña, pues de aquí al de aquí al 1 de junio, que son las urnas, al 28 de mayo que terminan las campañas para la jornada electoral. Y me gustaría empezar contigo, Gabriela. Gracias. Pues yo les digo que tengo una carrera transparente, no tengo quejas administrativas fundadas en mi contra, no tengo conflictos laborales porque me gusta ser una persona empática no solo en los asuntos de mi conocimiento, sino también con el personal. Creo que eso también es un referente importante. Eh, Me interesa que la gente sepa que estoy fielmente comprometida en que todo el conocimiento que tengo en la defensa de los derechos humanos lo voy a seguir ejerciendo en beneficio de la gente, de las personas. Eh, Defender yo voy por la materia civil, soy candidata a magistrada por la materia civil con el número 13 en la boleta. Y la idea que tengo es que si cuento con el voto de las personas, con la confianza de las personas, pues quiero defender los derechos de todos, pero en específico de los padres, de los hijos, de la propiedad, de la familia, de la seguridad. Quiero lograr la construcción de un país mejor para todos, ayudar al tejido social, a que haya paz, a que haya seguridad. Y pues quiero una justicia real, una justicia igualitaria para las mujeres, para los hombres. Quiero seguir ejerciendo mi pasión, que es la justicia, pero en beneficio de las personas. Y pues en pocas palabras les quiero decir que quiero ser la magistrada que te protege a ti y a los que más quieres. Muchísimas gracias, Gabriela. Si quieres, repítenos, estás en la boleta rosa, cuadro rosa, ¿con qué número? Número 13, boleta Número rosa, 3. cuadrito rosa, número Número 13, 3. bota rosa. 13. Muchísimas gracias, Gabriela. Andrés, ¿con qué mensaje de cierre nos quieres pues acompañar esta tarde? Muchas gracias, maestra. Pues justamente que los ciudadanos y nosotros también que vamos a hacer este ejercicio, pues busquemos los mejores perfiles. No necesariamente tienen que ser los de carrera judicial y porque nosotros seamos de carrera judicial, puede haber también perfiles idóneos que desconozcamos, pero hay que investigarlos. Hay que ver cuál es su especialización. Al día de hoy, yo es lo que más puedo criticar del sistema de impartición de justicia mexicano, que necesita ser especializado no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, justamente para garantizar que este derecho de tutela judicial efectiva. En lo particular, igual que la jueza Gaby, amo lo que hago, me encanta estar en las audiencias, soy nuevo incluso en las audiencias, yo era secretario de amparo en materia penal y pues trabajas en la computadora, estás todo el día ahí en la oficina. Al día de hoy, qué padre es el sistema acusatorio y qué padre es explicarle a las personas cómo van a ejercer o cómo pueden ejercer sus derechos y de qué forma y en qué momentos procesales. Eso es lo que debe tener una persona juzgadora, que se quite todos los formalismos y que realmente le brinde a la ciudadanía este derecho de acceso a la justicia que sienten muy lejano, pero también impulsar a los ciudadanos a que mínimamente a las audiencias que sí son públicas, pues vayan y conozcan a los juzgadores en acción, ¿no? Porque también podríamos hablar de una curva de aprendizaje que lamentablemente en la materia penal yo creo que sería horroroso escuchar de una curva de aprendizaje y decir es que me equivoqué y le puse prisión preventiva a tal persona y ya lleva un año. Entonces, el Poder Judicial de la Federación necesita gente preparada y que no sea improvisada.
Entonces, invito a la ciudadanía a que investigue bien los perfiles de cada uno de sus candidatos y que vote con la seriedad que se necesita, porque justamente todos los juzgadores en la materia civil, en la materia penal, administrativa, laboral, trabajan con los derechos de las personas y cambian vidas. Entonces, ¿vamos a dejar la justicia de escritorio? Sí, pero también necesitamos que la ciudadanía esté debidamente informada de cuáles son los mejores perfiles y que van a trabajar justamente con los derechos de los demás. Ese sería mi mensaje para la ciudadanía. Gracias, Andrés. ¿Y te encontramos en la boleta rosa? ¿Recuadro de qué color y con qué número? Sí, yo voy para candidato a magistrado en materia penal federal en el Distrito 6, que se compone de Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Voy a estar en la boleta rosa, en el recuadro turquesa o verde azulado con el número 35. Gracias, Andrés. Me gusta. Es llamado al voto. Han hecho ambos llamado al voto, sobre todo informado y responsable. El mensaje de cierre, magistrado Neófito López. Muchas gracias. La magistratura, los magistrados, somos la última instancia en la materia de legalidad. Las víctimas tienen derechos fundamentales a participar en las investigaciones y en los procedimientos y a que se les repare el daño causado. Los inocentes tienen a su favor la presunción de inocencia y eso debe ser uno de los factores que se debe tomar en cuenta al juzgar. Pero vencida esa presunción de inocencia, los delincuentes, una vez sentenciados, deben purgar las penas. No debe haber impunidad. En la materia administrativa, donde se revisa la actuación de las autoridades frente a los particulares, debemos ser cuidadosos en reconocer los derechos de los gobernados. Eso es lo que hace un magistrado en materia penal y administrativa. Las sesiones son públicas y ese principio de publicidad es lo que debe seguir existiendo en los tribunales colegiados, donde se ve la participación y la preparación de los magistrados y magistradas que actualmente estamos en funciones. Yo invito a la ciudadanía a que procure votar y elegir bien. Estoy en el estado de Morelos, en la boleta rosa con el número 15. Mucha suerte para México y para el Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias a los tres, la verdad. Yo quiero pues agradecerles a nombre propio y desde luego a nombre del doctor Elías Huerta y de Foro Jurídico por haber participado en esta entrevista. En atención a que empezamos un poquito más tarde, por eso les pedí que dieran mejor un mensaje de cierre y además pues hacer este llamado. Y me quedo con la satisfacción de ver personas juzgadoras en ejercicio de la función, comprometidas no solamente con la función jurisdiccional, sino con México y con la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro país y con una convicción de que lo que están haciendo es justamente servir a México. Me quedo con ese llamado que hacen, sobre todo nuestra participante y nuestros participantes, a la ciudadanía a votar, pero sobre todo hacerlo de manera responsable. ¿Y cómo lo hacen de manera responsable? Pues informándonos. Creo que tenemos herramientas, hay muchos espacios, afortunadamente hay el compromiso, como este espacio de Foro Jurídico, donde queremos dar a conocer pues los perfiles de las personas juzgadoras que valientemente han decidido también postularse a una candidatura para el 1 de junio, informarse y bueno, pues sabemos que está la plataforma del INE donde está el microcito, conóceles, ahí están todos y pues es nuestra responsabilidad ciudadana también informarnos y acudir a las urnas el 1 de junio. Y de verdad, muchas gracias. Para mí es un placer encontrarme con juzgadoras y juzgadores como ustedes, comprometidos con México, con la función judicial y con la impartición de justicia. Les deseo pues el mayor de los éxitos y a todas y todos quienes nos acompañaron esta tarde, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por el espacio. Gracias, maestra Gracias a Foro Claudia. Jurídico. Pues a Gaby, qué gusto, magistrado neófito, toda una Igualmente. institución. Sí, así es. Qué gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.